22 de julio, hoy, en el marco del Día Mundial del Cerebro, quisimos comentar esta investigación, algo muy interesante, que es identifican mecanismos biológicos que permiten la recuperación de recuerdos. Ajá, mire qué tema importante e interesante. Vamos a hablar, Pedro Wittgenstein es investigador del CONICET, en el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslación, y en el Instituto de Fisiología y Biofísica. Pedro Wittgenstein, ¿nos estás escuchando? El doctor Marcelo Gus te saluda. Un gusto, Sí, ¿cómo los estás? escucho. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? A ver, Bien, bien. contame un poquitito, Pedro, esto porque no es común que se charle sobre estos temas en un programa. Acá tengo como que se sabe mucho del cerebro cuando guarda información, pero se sabe poco cuando esa información se quiere evocar. ¿Es así? Sí, es cierto eso. Durante muchísimas décadas los científicos se preocuparon mucho por el tema de cómo se codificaban y cómo se almacenaban los recuerdos, porque siempre se pensó que los déficits de memoria tenían más que ver con un problema de quizás de almacenamiento, ¿no? Sí. Y ya en los últimos tiempos ya se empezó a estudiar el tema de, bueno, ¿qué pasa cuando la información está almacenada? ¿Cómo se accede a esa información? Claro. ¿Qué mecanismos tienen que ver con eso? Y sobre todo porque la evocación de la memoria es siempre un acto de reconstrucción, ¿no? Sobre Ah, todo este tipo de memoria que estudiamos nosotros, porque nunca la evocación ocurre en el mismo contexto que la experiencia original. Siempre el ajá. contexto, por lo menos, va a ser en un tiempo distinto. Claro. Y además puede haber cambiado el espacio en el que ocurrió esa experiencia. Exacto, ahí Entonces, está el tema. Y decime, a ver, una información, a vos te llega una información de cualquier cosa, de una clase, lo que sea, ¿cómo se almacena eso? ¿Cómo el cerebro? Porque uno llega a la idea que es como una computadora, ¿no? Que metes... claro, bueno, en principio no, o sea, la idea es que la información, digamos, que entra a través de nuestros sentidos y se va procesando a nivel del sistema nervioso central, entra en distintas fases, ¿no? O sea, la mayor parte de la información se pierde, no se va a almacenar a largo plazo, se queda durante un tiempo en lo que se conoce como una memoria de corto plazo, Sí, que es una memoria que puede durar minutos, pero la mayor parte de esa información eventualmente se pierde, no se almacena a largo plazo. ajá, Porque para que la información se almacene a largo plazo necesita atravesar un proceso de estabilización, eh, que bueno, requiere un montón de recursos celulares y un montón de energía del cerebro. Entonces por eso el cerebro es bastante selectivo a la hora de almacenar información, no almacena bien, todo lo que experimenta. ajá. Y para A largo evocar, plazo me refiero. a largo plazo, y para evocarlo, ¿qué es lo que se sabe, Y Pedro? bueno, para evocar el tema es ese. Una vez que está almacenada la información en el circuito, uno para evocar esa información necesita algún tipo de clave, normalmente ambiental, puede ser también una clave interna, una necesidad de evocar algo, pero normalmente en estas memorias que nosotros estudiamos, que tienen que ver con el reconocimiento, necesita alguna clave, sobre todo visual, ¿no? No sé, le vi la cara a alguien o vi un cartel y eso me evocó, y me trajo esa memoria que estaba almacenada. Ah, Y bien, entonces en ese proceso de traer la memoria uno tiene que reconstruir una experiencia, porque las claves que uno tiene para evocarla son muchos menos que las que había durante la experiencia original. Entonces ese es el proceso del que nos interesó estudiar. bien, bien. A ver, muchas veces nosotros tenemos recuerdos de nuestra niñez, ¿no? Son Exacto. recuerdos de hace 40, 50 años a lo mejor. Y sin embargo siguen estando. Y a veces hay recuerdos de menos tiempo que se van, que no podemos volverlos ni evocarlos. ¿Esto tiene que ver también con la evocación que se puede o que no se puede hacer? Sí, de hecho hay como un debate bastante importante en el campo de los que estudiamos la memoria, que es muy difícil de estudiar la amnesia. Digamos, la amnesia puede ocurrir porque la información no está, es decir, que desapareció, Ajá, porque, por ejemplo, no sé, algún daño o algo y la información no está, o que no esté accesible, que quiere decir que uno no puede evocar. La claro, información está claro. almacenada, pero no puede evocarla. No.
Entonces ese es un debate que existe, que no está saldado, digamos, sobre todo porque cuando uno ve amnesia ve ausencia de memoria. La explicación de por qué no está esa memoria es más difícil de encontrar. Porque sí. el sustrato físico de la memoria o de cada experiencia es muy difícil de traquear, digamos, es muy difícil de Claro, entonces encontrar lo que para más cada recuerdo. se está trabajando mucho en la evocación, ¿no? A ver qué Sí, pasa. porque se piensa que hay muchos problemas de memoria que tienen más que ver con problemas de evocación que con problemas de almacenamiento. Bien, bien, Entonces, eso es como que se dio vuelta el paradigma, ¿no? Antes uno pensaba que no podía memorizar, sino que ahora se sabe que lo que pasa es que uno no puede evocar. Es un claro, cambio o sea, muy... pueden pasar las dos cosas, digo. Puede Sí, haber problemas de almacenamiento y también puede haber problemas de evocación. Lo que pasa es que hasta hace pocas décadas no se le había dado mucha bola al problema de la evocación. Se claro, conocen menos los mecanismos. claro, claro. Y ahora se están descubriendo cosas importantes. ¿Cómo podrías describirnos esto? ¿De qué es lo que se descubrió más Sí, o sea, últimamente? en lo que nosotros trabajamos en particular tiene que ver con entender estos procesos de reconstrucción de la memoria, ¿no? De reconstrucción de un contexto, de un espacio en particular. Sí, El trabajo fue hecho en animales de laboratorio, ¿no? Donde uno puede hacer registros de la actividad eléctrica de las neuronas, en particular en el hipocampo, que es un área importante para la memoria. claro, claro. Y nuestra idea era tratar de entender, bueno, cómo es que el hipocampo se comporta a la hora de evocar una memoria y cómo se comportan esas neuronas. Y básicamente lo que encontramos es que para que el patrón de actividad de esas neuronas, para que la memoria se evoque, se tiene que parecer bastante al patrón de la experiencia original. Ajá, O sea que tiene que como que recapitular un poco esa actividad neuronal que hubo en esa experiencia original, pero esta vez con menos claves para obtener esa información. Es decir, que tiene que reconstruir para poder recuperar ese patrón neuronal. Entonces, bien, eso es lo que ahí puede fallar. O sea, puede ser que en este caso el individuo, un animal, esté en un lugar que experimentó, pero no puede evocarlo sí, porque esas neuronas son incapaces de reconstruir esa experiencia con pocas claves visuales, digamos. claro. Entonces, encontramos una manera de medir eso y una manera de potenciar, o sea, que un animal que en este caso no podía evocar, pueda evocar al hacer una manipulación, en este caso farmacológica, ¿no? Ah, farmacología. Pues yo me imaginaba, por ejemplo, ponerle a una persona, no sé, una foto de algún lugar donde estuvo, ¿no? Sí, Y que él trate de evocar todo lo que vivió en ese momento. sí, son experimentos que se pueden realizar en personas. El problema es que no tenemos la misma resolución de actividad neuronal que en los animales. Podemos medir podemos medir lo que se hace en registros, se dice registros electroencefalográficos, pero es como un registro electroencefalográfico es como meter un micrófono en una cancha de fútbol, más o menos. O sea, Ajá, si todas las personas están cantando lo mismo, vos entendés qué es lo que están cantando, pero si cada persona está teniendo una conversación distinta, es puro ruido. Entonces es claro, a veces difícil claro, sí, sí, sí. poder hacer este tipo de encontrar este tipo de cosas cuando uno estudia el cerebro humano. Está. Y todos estos estudios podrían ayudar a las personas que están con demencia senil, con Alzheimer, o Y para prevenirlo básicamente, ¿no? Porque me a imagino. ver, la idea es sumar un granito de arena a lo que se conoce para poder encontrar, ¿no?, estrategias que tengan que ver con mejorar la salud, ¿no? Entonces, uno puede pensar que al encontrar una manera de mejorar este proceso de evocación, sí, algunos déficits, que eso que habría que verlo también, estudiarlo, y nos interesa estudiarlo, que algunos déficits de memoria tienen que ver con no poder, pueden pasar las cosas, o no poder reconocer el lugar en base a las claves visuales que hay, o reconocer erróneamente un lugar, como activar una memoria que no es la de esa experiencia. Ajá, Entonces, en ambas situaciones, digamos, queremos ver cómo, digamos, si encontramos alguna estrategia farmacológica que quizás se pueda emplear más adelante en personas
con déficit de memoria por algún tipo de enfermedad o por el envejecimiento mismo, ¿no? ¿El estudio lo están haciendo en animales, en personas? ¿Cómo? Este estudio se hizo en animales, estamos empezando a pensar cómo estudiar estos mismos fenómenos en seres humanos. Bien, bien, bien. Esto lo están haciendo en el CONICET, en el Estudio de Sí, es Neurociencia. en un instituto, es el instituto de CONICET, en el que yo trabajo, que es un instituto de neurociencia cognitiva y translacional, y sí, lo estamos haciendo ahí. Con poco financiamiento a esta altura, pero... ¿Poco financiamiento están recibiendo? Y está muy difícil, sí. Está difícil, sí. Sí, lamentablemente sí. Y contame un proyecto, Pedro, ¿qué viene de acá en adelante? Y tenemos varios proyectos en el laboratorio. Algunos tienen que ver con estos estudios de la educación de la memoria y uno en particular también que tiene que ver con las consecuencias de evocar la memoria. O sea, que evocar la memoria no es tampoco es que no pasa nada cuando uno evoca una memoria que está almacenada y después ya está, sino que eso tiene consecuencias, y una de las cosas que estudiamos es cómo recordar puede hacer olvidar. Cómo recordar algunas situaciones o algunos elementos puede hacer que uno se olvide otros elementos. El clásico ejemplo es el de las contraseñas, ¿no? Que uno, por ejemplo, usa una contraseña para una serie de cuentas, Sí. de perfiles, y de repente en uno de esos perfiles tiene que cambiar la contraseña, y al principio el problema que uno tiene es que cuando quiere entrar ahí, lo primero que aparece en la cabeza es la contraseña más vieja, porque es la que uno venía usando. Sí. Entonces hay que hacer como un esfuerzo y un entrenamiento para empezar a poder utilizar la nueva contraseña, y eso se conoce como práctica de recuperación o práctica de evocación. Y lo que se ve es que en este tipo de situaciones, es verdad que uno mejora la evocación de la contraseña nueva, pero lo que pasa es que empeora mucho la de la contraseña vieja. Es decir, que si uno todavía está usando esa contraseña en otra cuenta distinta, le va a costar más evocar esa contraseña vieja, porque las memorias compiten, y entonces cuando una mejora, la otra empeora y se va olvidando. Entonces nos interesa estudiar mucho ese fenómeno, que es lo que estamos estudiando. Es decir, que vamos a recordar más la nueva, y la vieja la vamos a cada vez olvidar un cada poco. vez se va borrando. Se va borrando. Claro, entonces lo que conviene es no dejarla la vieja, cambiarla en todos lados, ¿no? Exacto. Así evitamos problemas. Seguramente sí. Todos tenemos problemas de memoria, y bueno, tiene que ver, siempre decimos por la edad, ¿no? Pero tal vez no sea solo por la edad. Como vos me estás contando... Digamos, hay muchas cosas que influyen en la memoria. Hay obviamente diferencias individuales, y además uno habla de trastornos de memoria cuando, digamos, en evaluaciones estandarizadas uno obtiene puntajes bajos, ¿no? La autopercepción siempre, en general, es que uno tiene mala memoria, pero la memoria es mala, por eso que te digo que uno olvida la mayor parte de la información que acumula. Pues, digamos, la memoria es muy selectiva, entonces claro. No vale la pena recordar todo, a eso me refiero. Recordar todo es poco adaptativo, es poco óptimo. Y decime, acá me preguntan si el cerebro tiene un límite para guardar información, ¿no? ¿Se sabe? La respuesta es probablemente sí, pero tiene una gran capacidad de almacenar información. Depende de varias cosas. Digamos, pensemos que la información está probablemente almacenada en las conexiones sinápticas, es decir, entre las conexiones entre neuronas, y una neurona puede tener desde miles a cientos de miles de conexiones. Entonces, y tenemos muchísimas neuronas. Así que en principio no hay tanto un problema de espacio en ese sentido, pero sí que almacenar información, por un lado, requiere energía y recursos cerebrales, que si se usan para eso no se usan para otra cosa. Y por otro lado, si uno almacenara todo, imagínate, no sé, que uno pueda tener una biblioteca gigante. Claro. Ahí es donde empezás a tener problemas de cómo encontrar la memoria que necesitas en el momento adecuado. Es decir, un problema de evocación, no de almacenamiento. Claro. Por eso es interesante pensar en la evocación también. Acá me pregunta otro oyente si el término, supongo que lo conoces, el término déjà vu, ¿no? O déjà vu, es decir, que lo que nunca, pensar que uno nunca estuvo en un lugar que sí estuvo, o que dice, yo creo haber estado en este lugar, pero no me acuerdo. Tiene que ver con la memoria.
¿Eh? A ver, se cree que es como, es parte de la actividad de zonas que tienen que ver con la memoria, eh, pero que no tiene que ver con nada esotérico, ¿no? Es como que hay una especie de sensación de familiaridad, como una Sí. especie de evocación artificial, digamos, infligida, que sale del cerebro, pero que no tiene que ver con las claves externas, y entonces por eso uno tiene la sensación de haber estado ahí. Eh, pero no, digamos, no tiene que ver con la memoria en sí mismo, Ajá. con alguna memoria oculta, sino como una especie de sensación de familiaridad que ocurre por la actividad del cerebro. De hecho, ocurre bastante en personas epilépticas, por ejemplo, que Ah, por momentos en las crisis tienen una actividad cerebral, sobre todo de las zonas del hipocampo, como muy fuerte, y entonces se ve que aparecen déjà vu. perfecto. Pedro Beckstein, la verdad te agradezco mucho, muy interesante lo que nos Bueno, gracias contaste, a pero ustedes. la verdad que es el futuro, ¿no? Es una cosa importantísima lo que nos decís. Y bueno, sería bueno que poco a poco nos conozcamos, ¿no? Lo que se va descubriendo, que queda mucho, ¿no? Por descubrir, por lo que vos me estás contando. Por supuesto. Mucho por investigar y ojalá, te digo, de corazón encuentren los fondos suficientes para poder hacerlo, ¿no? Sí. Hay tanta plata que se está gastando, y eso lo digo por mí, al cohete, que sería bueno, ¿no? Derivarlo más a este tipo de cosas. Así que ojalá lo consigan. Y te mando un gran Bueno, abrazo. gracias. Pedro Beckstein, investigador de CONICET, hablamos sobre el cerebro y especialmente sobre la memoria, qué importante, ¿eh?